día más, con la gracia del Señor, proseguimos la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Con Paqui de Alicante. Adelante, la escuchamos. Buenos días, Monseñor Munilla, y muchas gracias. Mi pregunta, ya hace tiempo que quería formulársela, es sobre, yo hablaba de la buena gente que hay en el mundo y no son creyentes. Y hoy, de boca de un ministro de Dios, una persona muy formada, que ya habló de cristianos anónimos. Y yo me pregunto, ¿esto es cosa de este ministro de Dios o es cosa de la Iglesia? Vamos a ver, el término cristianos anónimos, bueno, no es un término, un concepto que lo haya formulado pues el magisterio de la Iglesia. Algún teólogo, si no me equivoco, Karl Rahner fue el que lo formuló. Vamos a ver, ¿qué es lo que se entiende por ese término? ¿Qué es lo que quiere decir? Y en qué sentido es un término correctamente entendido. Vamos a ver. Puede ocurrir que haya personas, como la oyente ha dicho, pues que no habiendo conocido a Cristo, sin embargo, obran rectamente en su conciencia y siguen los dictados de su conciencia, y en ella están siguiendo pues al Dios creador y están siguiendo la ley natural que Dios pues ha sembrado en sus corazones, en el corazón de todos nosotros, porque Dios nos ha creado con un hambre y con un deseo de esa búsqueda de verdad. Y actúen rectamente. Y fijaros cómo Jesucristo en los Evangelios habla también dice términos como que os precederán en el reino de los cielos, y habla de aquel centurión romano, dice, no he encontrado esta fe en Israel. O sea, es decir, Jesucristo en distintos momentos del Evangelio hace referencia a cómo también Dios da sus dones no exclusivamente a través de esa revelación de Israel, sino que también existen signos de bondad y de bien, pues en aquel centurión romano y en aquella mujer pecadora, etcétera, etcétera, que viene arrepentida a los pies de Jesús, o en aquellos leprosos, en aquel leproso que no era del pueblo elegido, que vino a dar gracias, siendo así que los otros no había más que un extranjero para dar gracias a Dios. ¿Dónde están los otros, no? Los que eran de casa y han sido sanados. Bueno, esto que puede partir de, o sea, esta comprobación que parte del Evangelio, pero que también nosotros lo vemos en la vida, que hay gente que no siendo cristiana es gente buena y que procura ser fiel a su conciencia, etcétera, ¿no? Esto es lo que podemos llegar a un poco a reflexionar, como que estas personas podemos considerarlas cristianos anónimos, en el sentido de que si conociesen que Jesucristo es el que ha sembrado ese deseo de verdad en su conciencia, se adherirían a él. O sea, de hecho, no se han adherido explícitamente a Jesucristo porque no le han conocido suficientemente, ¿no? Pero tienen un deseo de abrazar plenamente la verdad. Si conociesen que Cristo es la plenitud de la verdad, no tienen obstáculo en su corazón para adherirse a él. Bueno, y en ese sentido se habla de cristianos anónimos, porque siguen sinceramente a la verdad, aunque todavía no le han puesto nombre. Por eso dice cristianismo anónimo, porque les falta ponerle nombre a esa verdad, que es Jesucristo. Pero claro, es importante ponerle nombre, porque ponerle rostro permite una mayor intimidad con esa plenitud de la verdad, que no es algo, sino es alguien, y es Jesucristo. Por eso nosotros seguimos también predicando a esos, entre comillas, cristianos anónimos, porque aunque igual son bastantes más santos que algunos de nosotros, sin embargo también necesitan conocer explícitamente a Jesucristo, porque tienen derecho a conocerlo. Tienen derecho, y nosotros tenemos obligación de presentarles esa plenitud de la verdad, que es Jesucristo. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante, le escuchamos. Es que quería decir, con respecto al cuerpo, alma y espíritu, yo creo que también el fallo, igual que en la Biblia que aparece el tema de corazón, cuando se habla de alma,
yo creo que al acogerse a Aristóteles y referirse realmente a la forma, que solo tiene todas las cosas, un animal, un perro, también tiene cuerpo, materia y forma. Y entonces, al llamarle alma, es cuando ahí entra, yo sí que creo que realmente es una tríada, cuerpo, alma y espíritu. O sea, lo que pasa que es el nombre de alma, que es cuerpo, forma, que lo tiene un mono y un hombre, y lo que pasa que el hombre, además de tener ese cuerpo y esa forma, tiene una vida espiritual, lo que estamos. Entonces sí que es una tríada, igual eso, un poco parecido a Dios, que es trino y que es uno, o sea, porque por eso el alma cuando va el espíritu cuando se va al cielo no descansa hasta que no tiene también a esa materia y esas formas, que realmente son formas. Pero eso, o sea, sí que no veo por qué se va en la Iglesia tanto con el dualismo, o sea, porque sí creo que realmente Dios es trino y que esa tríada, yo es que ya lejos de todo sí que veo que la diferencia entre un mono y un hombre es que el hombre, o sea, tiene cuerpo, alma y o forma y espíritu. Entonces, si se puede mirar eso un poco más, explicarlo en otro momento. Bueno, bien. Yo creo, con todos mis respetos, que me parece a mí que el oyente está forzando demasiado esa imagen de cuerpo, alma y espíritu, intentando ver en ella una imagen de la Trinidad. Yo creo que no, yo creo que está forzando en exceso. En la Sagrada Escritura viene esa imagen dual, no dualista, de cuerpo y alma. Es verdad que la explicación bajo los parámetros de la filosofía de Aristóteles de materia y forma, claro, esa es una explicación que todo tiene materia y forma. Una silla tiene materia y forma. Una mesa tiene materia y forma. Un animal tiene materia y forma. Entonces, claro, explicar como hace Santo Tomás de Aquino, que el ser humano es materia y forma, podría dar a entender, bueno, pues entonces tiene que haber un tercer elemento. No, o sea, es decir, eso hay que excluirlo, porque, digamos, sirvámonos de la imagen aristotélica de materia y forma en la medida en que nos ayuda para subrayar la unión sustancial tan grande que hay. La unión sustancial, o sea, la imagen de materia y forma es una imagen que subraya mucho que no son dos cosas superpuestas, sino que es una unión sustancial. Pero si el oyente lo que quiere decir es, bueno, pues claro, si entonces una mesa es materia y forma, un árbol es materia y forma, en el caso del alma y cuerpo tiene que haber una tercera cosa. No, eso hay que excluirlo. Eso es precisamente lo que dice el punto 367. Cuando se habla de cuerpo, alma y espíritu no es un tercer elemento, es la vida espiritual a la que estamos llamados nosotros, a la que está llamado el ser humano, que es cuerpo y es alma al mismo tiempo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, cuando usted dice, cuando dice también la Biblia, ¿no? Os quitaré ese corazón de piedra, ¿no? Y os daré un corazón de carne. Nos estamos refiriendo a la caridad. Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Es decir, el tener un buen corazón es tener caridad. Esto es lo que yo parece que entiendo. Y luego me ha encantado, y perdone que me ha encantado eso que dijo de cuando un hijo nace, en una palabra, aunque sea producto, vamos a decir, por desgracia, de una violación, es un hijo de Dios. No tiene nada que ver, ese niño no tiene culpa, es un hijo de Dios. Toda paternidad procede de Dios. Sí, exactamente. Sí. Y creo que es importante subrayar eso, porque puede haber personas pues cuyo nacimiento haya estado envuelto, ¿no?, pues en situaciones duras, que no se han sentido hijos queridos en una familia, hijos deseados, puede parecer, ¿no?, que han sido productos de una equivocación. Sin embargo, tenemos que afirmar esto. O sea, Dios ha creado su alma libre y voluntariamente, es decir, son objeto de un amor de elección por parte de Dios, como todos los demás. Eso es importante. Bien, como decía el oyente, sí, es decir, cuando hablamos de corazón, os daré un corazón nuevo, pues sí, se refiere a la caridad, dice el oyente, sí, se refiere a la caridad, se refiere a la vida de fe y a la esperanza,
a fe, esperanza y caridad, a la vida del Espíritu en nosotros, a la vida espiritual, fe, esperanza y caridad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Soy Pilar de Logroño. Vamos a ver, yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, una duda. ¿Qué ocurre cuando un espíritu o cuando un alma, por ejemplo, se queda en la tierra? No sé. Sí, que bueno, que ya sabe que ha habido, pues, que se mueven objetos y no sé, pero no sé, quisiera que me diría si es una superstición o qué, no sé, no lo sé. Sí. Pues mire, pues le agradezco la pregunta porque yo creo que también sirve para todo el mundo, ¿no? Pues sí, yo rechazaría tales cosas como una superstición. Eso de que un alma se queda aquí en pena, rondando, vagando, no, vamos a ver. Nosotros afirmamos explícitamente que cuando alguien fallece se presenta ante Dios, comparece ante Dios inmediatamente en ese juicio particular que tenemos cada uno de nosotros, ¿eh? Por eso ese tipo de creencias de que si un alma en pena está errante, está vagando, se ha quedado aquí un alma, ¿no? Es decir, es que el propio término que un alma esté aquí o allá es un término equívoco, ¿eh? Porque un alma es un espíritu puro y en el fondo no es que esté ni aquí ni allá. Un alma está fuera del espacio y del tiempo nuestro, ¿eh? Cuando un alma está unida sustancialmente a un cuerpo, entonces sí, claro que está aquí o allá, porque el alma espiritual está ligada a la temporalidad y al espacio del cuerpo humano con el que está sustancialmente unido. Pero un alma separada del cuerpo, que es un espíritu puro, está fuera del espacio y del tiempo y por lo tanto no es que esté aquí o allá o en otro sitio, ¿no? O sea, está en Dios, está ante Dios. Vamos, yo creo que viene bien la pregunta del oyente para disipar ese tipo de creencias absurdas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.